Ok, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la alta convocatoria que estamos teniendo en este webinar de gestión de olores, avances en normativas y tecnologías que organiza la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas y el medio de comunicación codexverde.cl. Mi nombre es Waldo Lobos, precisamente yo soy director de Codex Verde y hoy estoy gratamente sorprendido por la alta audiencia y por la calidad de expositores que tenemos para esta oportunidad. En primera instancia voy a presentar a Carmen Gloria González. Ella es decana interina de la Facultad de Ingeniería y Negocios de UTLA, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Carmen Gloria, por favor. Gracias, Waldo. Bueno, buenos días a todas y todos. Representando a la comunidad académica de nuestra Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente y a la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar de gestión de olores, avance en normativa y tecnología. Bueno, un especial saludo a Waldo Lobo de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, y desde ya agradecemos a todos los participantes en este evento. También especial y saludo a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Cuando hablamos de calidad del aire, no solo pensamos en que el cielo está opaco producto del material particulado o de la presencia de gases como el monóxido de carbono y otros, sino también, y en un sentido más profundo, incluye la contaminación acústica, la lumínica y la presencia de olores molestos. Sabemos que la legislación sobre contaminación atmosférica en Chile es diversa, sin embargo, específicamente en materia de olores, existen escasas disposiciones en la normativa nacional. Dentro de esta regulación destaca la norma de emisión de compuestos TRS, compuestos de sulfuro de hidrógeno y mercaptano, generadores de olores asociados a la fabricación de pulpa sulfatada, que está vigente desde el año 2013. Bueno, en julio de este año se aprobó el anteproyecto de norma de emisión de contaminantes en planteles porcinos, que en función de sus olores generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de la población, a la calidad de vida de la población. Pero debido a la pandemia, entiendo el proceso de consulta está suspendido temporalmente. Sabemos que todas las problemáticas en materia de contaminación son relevantes y que la presencia de olores son elementos perturbadores en la salud humana. Se traduce en insomnio, mal humor, dolor de cabeza, irritación de las mucosas, estrés, náusea y vómito. Claramente estos efectos alteran el bienestar de las personas y en consecuencia su salud. Como universidad tenemos un tremendo desafío por delante, que es formar a las nuevas generaciones como personas conscientes y comprometidas con su hábitat. No solo con su quehacer profesional específico, su mirada de futuro debe trascender sus objetivos personales, legítimos, pero insuficientes para los desafíos que enfrentamos. Y como una forma de contribuir al conocimiento de la comunidad sobre este tema, hemos invitado a Jessica Sala, Fabiola Jordi, Daniel Álvarez y Cristian Reich, quienes nos compartirán los desafíos y su experiencia en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria, por tus palabras. A nombre también de Codex Verde, también queremos agradecer a la Universidad de las Américas y a su Facultad de Ingeniería y Negocios por permitirnos y apoyarnos una vez más en la realización de este tipo de actividades que revelan los ejes que mueven a nuestro medio de comunicación, como lo son medio ambiente y desarrollo sustentable. Agradecer también a los expositores que están presentes hoy día y al público que está conectado a la transmisión. En cuanto a gestión de olores, esta es la segunda vez que realizamos un evento con la FINE sobre este tema. Como le indiqué en su oportunidad, pensamos que esta continuidad es importante porque las temáticas y problemas ambientales y también soluciones van evolucionando con el paso del tiempo. Mientras que en el seminario del año pasado se dio a conocer a la comunidad académica y externa las distintas opciones tecnológicas para el monitoreo y mitigación de olores provenientes desde industrias productivas, en el webinar que nos convoca hoy, queremos situar la discusión en torno a la futura norma de emisión de olores para planteles porcinos, que será la primera norma de olores de Chile. Para ello invitamos a representantes de organizaciones que estarán directamente ligados con este futuro cuerpo legal, como lo es el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de elaborar la normativa, Asprocer, el gremio de los productores de cerdos, y Acerpram y TCG, empresas con amplia trayectoria con soluciones de emisiones odoríferas. Bueno, antes de dar paso a las exposiciones, les recuerdo que sortearemos un ejemplar del libro Chile Submarino de Eduardo Sorensen entre todos los conectados a este webinar. Ojo que si participan activamente de este webinar tienen más posibilidades de ganar, o sea, así para que estén atentos.
Bueno, y como al final de las exposiciones, como ya ha sido tónica nuestro webinar, también habrá una ronda de preguntas para nuestros expositores. Sin más preámbulo, vamos con la primera expositora. Ella es Jessica Salas. Jessica es ingeniera en alimentos de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre los años 2014 y 2017 fue jefa de laboratorio de olfatometría, cromatografía y evaluación sensorial de la empresa TSG. Actualmente es profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente, donde participó en la elaboración de la primera regulación de olores en el país relacionada con el control y prevención de olores en el sector porcino. Jessica presentará el tema Normativa de olores para planteles porcinos. ¿Cómo está, Jessica? Hola, muy bien, muchas gracias, Waldo. Adelante con ¿Se tu ve bien la presentación. Muchas gracias. presentación? Porque estoy Se viendo ve, como unos pantallazos, pero si no se ve, sí, sí ya. se ve. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo, y gracias también a la Universidad de las Américas, Codex Verde, por haber organizado esta webinar y también por la amplia cobertura que han entregado al anteproyecto y a difundir este anteproyecto. Para nosotros eso es súper importante y estamos muy agradecidos de eso también. Como mencionaban anteriormente, nosotros lo que vamos a mostrar hoy tiene que ver con difundir el anteproyecto de norma de emisión de olores para el sector porcino, que fue publicado recientemente en el Diario Oficial. Para comenzar un poco, vamos a comenzar con un poquito de historia de cómo se gestó este anteproyecto y tiene que ver con la gestión de olores en el año 2012 con un hecho bastante importante, un conflicto socioambiental que ocurrió en la ciudad de Freirina y que tiene que ver precisamente con problemas de emisión de olores con un plantel porcino. Este hito marcó un precedente en el sistema o en la institucionalidad ambiental, donde se empezó a tomar con mayor ahínco el tema de las problemáticas por olores y por ende se generó una estrategia para la gestión de olores. A partir de ese momento empezamos a trabajar en cómo abordar la problemática de los olores. Esta estrategia en un comienzo, que fue abordada desde el 2012 y fue publicada en el 2014, tuvo una mirada de levantar información, de incrementar el conocimiento. En el 2012 no se tenía mucho conocimiento sobre quiénes o cómo se podía medir el olor. Si es que existían laboratorios, había muy pocos laboratorios también en el 2012, o muy pocos lugares donde yo podía hacer mediciones o control de olor. Entonces, ese fue como el primer paso, pero después nos dimos cuenta que había que tener información para poder generar regulaciones, había que coordinarse con otros sectores. Entonces, esta estrategia se fue mejorando con el tiempo y en el 2017 la actualizamos para poder hacerla y para llegar finalmente a una regulación. En este tiempo, en el transcurso de este tiempo, hemos avanzado en varias etapas de esta estrategia. Una de ellas es el generar información a través de estudios. Por ejemplo, obtuvimos información sobre cuáles son las actividades generadoras de olor en nuestro país. Antecedentes también para las regulaciones, para elaborar regulaciones. Realizamos diversas capacitaciones, tanto a nivel público como privado, fomentando un poco esto de que se conozca qué es el olor, cuáles son las tecnologías que hay en otros países, cuáles son las tecnologías que se están usando en nuestro país para batir olores, etc. También trabajamos con el Instituto Nacional de Normalización en la homologación de varias normas técnicas, que lo que nos han permitido es poner un piso, una base de cómo se mide el olor, tanto a través de olfatometría dinámica como a través de panelistas de campo. Entonces, hemos podido estandarizar la forma en que se mide y que en el fondo se mide de una manera similar o igual para poder obtener resultados que sean sustentables y robustos. Posteriormente también trabajamos con el Servicio de Evaluación Ambiental para trabajar en una guía para la predicción y evaluación de impactos por olor en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y esta guía tiene como función ser una medida preventiva. En el fondo, cuando un proyecto ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental, evalúe los olores y el impacto que está produciendo por olores en una comunidad cercana. Esto antes incluso era bastante poco común. En algunos proyectos decían, no voy a generar emisiones de olor y con eso bastaba para que aprobaran el proyecto. Hoy en día, al contar con esta herramienta, los proyectos deben evaluar el impacto y tienen una metodología de cómo poder evaluar ese impacto. Otro de los
instrumentos de los que estamos trabajando y que tienen que ver con esta estrategia es en un instructivo para la elaboración de un plan de gestión de dolores. Un plan de gestión de dolores es un instrumento que recoge cómo yo voy a tratar o cómo yo voy a gestionar como empresa mi problemática de dolores. Y la idea es que sea algo preventivo, que una empresa tenga o no tenga problemas de dolores, cuente con un plan de gestión de dolores para evaluar si es que en algún momento lo pudiese tener, cuáles van a ser las medidas, por ejemplo, que va a tomar con respecto a esa problemática. Ese instructivo lo estamos trabajando, ya está casi listo y esperamos publicarlo dentro de lo que queda del 2020. Para que estén atentos, va a estar disponible en la página del Ministerio. Continuando con este marco regulatorio, entonces, o con el fortalecimiento del marco regulatorio dentro de la estrategia, nos queda algo que es fundamental y que mencionó Carmen Gloria al principio, en normativas para regulación de olores. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando ya en 2 normativas. Dentro de la estrategia definimos 5 sectores que son prioritarios. ¿Por qué? Porque existe mayor número de instalaciones, han tenido gran número de denuncias y también conflictos socioambientales. Entonces, estos 5 sectores que fueron priorizados por esas razones, ya 2 se encuentran en etapa 1 de anteproyecto y el otro en la elaboración del anteproyecto. Y nos quedan 3 sectores que estamos pensando trabajar próximamente. De estos, este marco regulatorio o el fortalecimiento del marco regulatorio, estas normativas van a tener una mirada en común. Eso es lo que tiene. Lo que estamos buscando a partir de esta regulación que estamos trabajando es que exista una mejora dentro de los procesos de las plantas y que por ende se tienda a mejorar a través de las mejores técnicas disponibles. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, esta mirada en común tiene una estrategia o una estructura que vamos a ver un poco más adelante con respecto al sector porcino, que es el que tenemos más avanzado. Como les mencionaba, el anteproyecto de los planteles porcinos ya se encuentra publicado en el diario oficial y prontamente vamos a comenzar con la consulta pública. Y este anteproyecto fue elaborado en base a lo que dice o en base a las dictaciones, a los lineamientos del Reglamento para Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión. Este reglamento pide que tengamos muchos antecedentes, tanto técnicos como económicos, para que la normativa sea viable. Entonces, lo que hicimos fue levantar un diagnóstico en una primera etapa. Este diagnóstico nos sirve para obtener antecedentes con respecto a este sector, que está muy detallado y que contamos con amplia información. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que existen 103 planteles, sabemos dónde están ubicados esos 103 planteles, que están en su mayoría en la zona centro-sur del país. También sabemos cuáles son los tamaños de esos planteles. A partir de la información que obtuvimos, sabemos que existe una gran variedad de tamaños de planteles y por lo tanto hicimos una clasificación de acuerdo a los tamaños. Esa clasificación es la que está señalada acá, pequeños, medianos y grandes de acuerdo a estos tamaños. Pero sabemos también que existen planteles que tienen más de 100.000 animales, incluso hasta 400.000 animales. A partir de los estudios también logramos recopilar que internacionalmente el tamaño por lo general ronda hasta 10.000 animales por plantel. Lo que no quiere decir que en otros países tengan menos animales, sino que la forma en que se operan los planteles porcinos es distinta a como lo operamos nosotros. Son mayor número de planteles, pero con menor número de animales. Otra de las cosas que pudimos levantar a partir de estos estudios es que operacionalmente los planteles porcinos en nuestro país funcionan de distinta manera a como funcionan, por ejemplo, en Europa, donde los planteles porcinos debajo del pabellón, durante todo el periodo de crianza, mantienen el purín en la parte inferior. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es retirar el purín constantemente y es almacenado en otras partes, como por ejemplo en estas lagunas que se pueden observar en esta imagen. Y en estas lagunas también vemos que hay una disparidad tecnológica dentro de lo que ocurre en nuestro país. A partir de esa información, entonces, notamos y nos dimos cuenta que hay una necesidad de establecer un piso operacional tecnológico en el sector. Entonces, a partir de la información que obtuvimos de ese diagnóstico, que lo que le acabo de mostrar es solo un resumen de esa información, elaboramos el anteproyecto en conjunto con el comité operativo. Y lo que buscamos con este anteproyecto es controlar las emisiones del sector a partir del uso de la mejor tecnología disponible y que proteja a la comunidad disminuyendo las emisiones.
de los 103 planteles que nosotros mencionamos, o sea, que yo mencioné hace poquito, esos 103 planteles, sabemos cuántos son los números de animales que tiene cada uno de ellos. Entonces, de esos 103, solo aplicaría 99 porque hay 4 de ellos que tienen menos de 750 animales. Entonces, el anteproyecto aplicaría a estos 99 planteles. ¿Cuáles son las exigencias del anteproyecto? Bueno, tiene tres, esta es la estructura que yo mencionaba que vamos a tratar de mantener en los otros sectores también. Tiene tres límites. Uno tiene que ver con una eficiencia de reducción, el otro tiene que ver con unidades de olor y el otro tiene que ver con prácticas operacionales. Vamos a revisar un poquito más en detalle cuáles son estos límites. Y en relación al límite de reducción por olor, por eficiencia de reducción, hay dos miradas, una que es para los existentes, planteles existentes, y otra que es para planteles nuevos. En el caso de lo existente, la medida debe ser en las lagunas, que es una de las fuentes que nosotros detectamos que tienen, a partir del diagnóstico, tienen una mayor emisión. Estas lagunas, en planteles pequeños, deberán reducir al menos un 70% de su emisión, y en planteles medianos y grandes, al menos un 75%. En el caso de los planteles nuevos, además de reducir en laguna, deberán reducir emisiones en los pabellones. Con respecto a los límites de emisión en el receptor, estamos hablando de unidades de olor por metro cúbico, y en el caso de los existentes, aplica para los planteles grandes, y quienes deberán cumplir con un límite de 5 unidades de olor en percentil 95. Y para los planteles nuevos aplica para todos, quienes deberán cumplir un límite de 3 unidades de olor por metro cúbico en percentil 98. Esta diferencia tiene que ver precisamente con que a los planteles nuevos le estamos pidiendo una mayor exigencia, le estamos pidiendo que ingresen con más fuentes controladas, y además con que tiene que haber un diseño de parte del titular que va a ingresar a ese proyecto, donde debe considerar, por ejemplo, dónde va a poner una fuente emisora. Y esa fuente emisora hemos visto en varios casos donde la ubicación incide directamente en cuál es el límite o la percepción que está recibiendo el receptor cercano. Es decir, está mal ubicado. Con respecto a las prácticas operacionales, aplica para todos y corresponde a procedimientos operacionales estandarizados y un plan de prevención de contingencias y emergencias de olor. Lo que se busca con esta medida es que se reporte, es decir, que reporte cómo se realiza la limpieza, que reporte cómo se realiza el transporte, es decir, que nos diga qué es lo que hace y que eso que hace o que dice que hace, lo haga efectivamente. Eso es lo que busca esta medida. Entonces, de la revisión de lo que tenemos como exigencia, estas tres exigencias, ¿qué es lo que buscamos con esta regulación entonces? Es el que se reduzcan las emisiones. Al controlar las fuentes, va a pasar lo que se ve acá abajo. Si yo tengo una emisión A, voy a tener una emisión B, porque voy a tener menor concentración, y por ende voy a tener una menor percepción en los receptores que se encuentran cercanos. Las comunidades vecinas van a percibir menos olor, tanto en concentración como en frecuencia. Por lo tanto, voy a mejorar la calidad de vida de estas personas que viven cerca de los planteles. La regulación no apunta a tener menos planteles, sino a tener mejores planteles. Para eso también desarrollamos una evaluación económica, si este proyecto es viable o no. De eso definimos que existen 160.000 personas que van a verse beneficiadas con esta regulación, que se encuentran principalmente ubicadas entre la zona de O'Higgins, Metropolitana y de Maule, que tiene que ver con los lugares donde hay mayor concentración de planteles porcinos. Con respecto a los costos más altos van a ser para los planteles grandes, porque tienen que implementar mayores medidas para poder cumplir con el límite en unidades de olor en un receptor. Los planteles medianos y pequeños tienen menores costos, porque sus medidas también son distintas a la de los planteles grandes. Y si lo miramos de una manera global, el impacto, la relación costo-beneficio de este anteproyecto sería una relación positiva, es decir, tenemos más beneficios que costos dentro de la aplicación del anteproyecto, lo que hace que sea un anteproyecto socialmente rentable. Es importante destacar acá que hay varios beneficios que no son posibles cuantificar, como por ejemplo la dignidad de las personas o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso es difícil poder cuantificarlo. Sin embargo, eso también se tiene que considerar al momento de la toma de decisiones.
¿Cuáles son los próximos pasos entonces? Posteriormente, o en estos momentos, deberíamos estar en consulta pública, pero como estamos en una situación un poco extraña por esto de la pandemia y estamos en estado de catástrofe, mientras estemos en estado de catástrofe está suspendida. Hasta ahora, el día 15 de septiembre, deberíamos comenzar con la consulta pública porque hasta el día 14 está promulgado el estado de catástrofe. Una vez que termine este estado de catástrofe, comienza el día siguiente en la consulta pública. Nosotros vamos a realizar varias actividades, tanto presenciales como en línea, producto precisamente de esto, donde vamos a presentar el anteproyecto, el ajíes en más detalle, etc. Y la idea es que todo ciudadano pueda participar de esta consulta pública, tanto a través de esta página que se encuentra acá, como a través de el ingreso de información en las oficinas de parte o CEREMIs regionales. El proyecto definitivo comienza después de que termina la consulta pública, o se elabora una vez que termina la consulta pública, y posteriormente se hace un trámite final que implica la firma de Contraloría y Presidencia. Este trámite final no tiene plazo, sin embargo, nosotros lo que esperamos es que este anteproyecto, o como decreto supremo, sea publicado aproximadamente el segundo semestre del año 2021. Muchas gracias, esperamos y los invitamos a todos a participar de esta consulta pública, porque nos interesa mucho tener la mirada de todos los puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jessica, por tu interesante exposición. Como le dijiste en un principio, como medio de comunicación hemos tratado de darle amplia cobertura al anteproyecto, sobre todo por la importancia que radica para la localidad afectada o para la misma industria. Y sí, es muy importante que esa consulta tenga una amplia participación de la gente para tratar de incluir ahí todos los puntos de vista, tanto como de la industria y de las comunidades. Así que y vamos como medio de comunicación y ahí con la universidad vamos a tratar de difundir lo máximo posible esa consulta. Así que muchas gracias, Jessica. Bueno, les recuerdo a todos los que están conectados, tenemos a 162 conectados en el momento, muy agradecido por eso. Les recuerdo que al final de las exposiciones podrán realizar preguntas, perdón, vamos a leer las preguntas que estén realizando en este momento, ahí la estamos canalizando aquí con el equipo técnico de la UTLA, así que para que la escriban en el chat que están ahí, y ahí nosotros se la vamos a hacer a los expositores. Vamos con la segunda presentación de la jornada. Es el turno de Cristian Reich. Cristian es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA del SAID Business School, Universitat Ramon Llull de Barcelona. Otra vez me tocó esta universidad, ¿verdad? Practicando mi catalán acá. Él realizó una pasantía en la Europe International Business School de Shanghái, China, y se ha desempeñado como ingeniero de producción en EdTech Group Sydney, Australia, y luego en Viña Renacer, Mendoza, Argentina, donde llegó a ser vicepresidente de operaciones. Actualmente, Cristian se desempeña como Chief Innovation Officer de TCG Chile, y hoy día nos presenta su tema, que se llama Tecnología Inteligente para el Control de Olores en Planteles Porcinos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Waldo, gracias por la presentación. Y solamente para dejarte bien, hasta a mí me cuesta decir la parte catalana, así que no te preocupes. Sí. Dejémosle que estudiaste en Barcelona, que es una gran ciudad y bien bonita. Así que muchas gracias, Cristian. Adelante con tu presentación. ¿Se ve la pantalla o no quiero confirmar? Sí, está ok en la pantalla. Ya. Bueno, gracias por la introducción. Buenos días a todos los que nos están mirando. Como dijo Waldo, yo soy gerente de innovación y desarrollo de TSG. Y bueno, vengo a contarles un poco de la empresa. TSG es una empresa que se dedica al mundo de los olores, a la gestión de los odorantes hace 25 años. Ya hemos hecho más de 700 proyectos, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Y nuestra misión es ayudar a las empresas al crecimiento sustentable, a reducir su impacto en el medio ambiente y mantener una buena relación con las comunidades. Y dicho lo que dijo la Jessica justo antes de mí, la pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a las empresas en este nuevo desafío? Así que con eso me gustaría partir. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es el desafío? ¿No? Y entonces, por un lado, tenemos las emisiones. En el sector porcino, las emisiones de las fuentes de mal olor, por así decirlo, son tres.
uno de los pabellones donde están los cerdos en su periodo de crecimiento, los pozos purineros, que es donde va a parar todas las excretas de los cerdos, y las lagunas donde va a parar la parte líquida luego de la separación de los sólidos. Esos son los 3 puntos más grandes y más críticos de la parte de la industria porcina. Ahora, el mal olor, ¿cómo se arrastra? Ahora falta un medio, y el medio es la meteorología. En la meteorología, el movimiento de las masas de aire arrastra esos olores y los moviliza hacia zonas lejanas a la planta, y ahí es donde, en conjunto con la topografía, que también juega un rol clave. ¿Por qué? Porque la topografía afecta este desplazamiento. Si hay un cerro por delante, la masa de aire va a tender a esquivarla, etcétera. Y estas dos cosas, las emisiones, la meteorología y la topografía, generan un impacto no solamente en la calidad de vida de las personas que puedan estar cercanas, sino que también en el medio ambiente, dado que estos olores se esparcen a través del medio ambiente. Entonces, ese es el desafío. Entonces, la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación la inicial? Nos ponemos los zapatos de nuestros clientes, y la primera pregunta que uno se hace es, esto es como una clínica, cuando uno va al doctor y le pide cuál es la radiografía, el examen de sangre, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, en respecto a la emisión, ¿cuál es nuestra situación inicial? ¿Qué alternativas existen, dado lo que salga el resultado del estudio, como por así decirlo, el laboratorio? Una vez que yo entiendo dónde estoy parado en términos de emisiones de mal olor, bueno, ¿cuál es mi impacto? ¿Hasta dónde llega este mal olor que yo genero? ¿Hasta cuánto más lejos puede impactar? Y la otra pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿y yo cómo podría medir esto en tiempo real? O sea, ¿cómo puedo saber no solamente cuando me hago un examen de laboratorio mis resultados, sino que poder medirlo en tiempo real? Y otra pregunta que quizás se hacen nuestros clientes muy frecuentemente es, bueno, ¿y después cuál es el seguimiento que se le hace a todo esto? Porque esto implica que a la vez que se vayan haciendo mejoras operacionales en la planta, se debe actualizar las emisiones, porque a medida que se va mejorando, se va disminuyendo la emisión, se pueden evaluar los sistemas de control implementados, sugerir alguna mejora operativa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo se hace? Y ahí es donde aparece el valor agregado de TSG. Nosotros somos una empresa que ayudamos, como dije anteriormente, a este crecimiento sustentable, pero desde principio a fin. Eso quiero dejarlo bien claro. O sea, es desde la medición y diagnóstico, que vendría siendo el paso 1, que es extraer muestras en el terreno, hacer el levantamiento del laboratorio con el olfatómetro y entender cuáles son las emisiones que está teniendo este plantel en este caso. Siguiente, bueno, la simulación. Un área importante, porque el área de simulaciones nos permite determinar cuál es el impacto real que están teniendo esas emisiones, mezclando con la meteorología y la topografía en las comunidades aledañas. También tenemos CFD, que es un programa que nos permite hacer estudios de simulaciones dinámicas de fluidos, cómo se comporta. En esa imagen ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se comporta el amoníaco cuando se evapora. Y es importante porque, por ejemplo, el amoníaco tiene menos densidad que el aire y por ende tiende a subir. Es un gas que tiene un impacto menor que, por así decirlo, los sulfurosos, como el H2S, que tiende a caer y estar a ras de piso. Por lo tanto, es importante toda el área de simulaciones. Y una vez que entendemos el paso 1 y 2, la pregunta, bueno, ya sabemos cuál es el diagnóstico completo, cuáles son las soluciones que existen, qué le podemos aconsejar a nuestros clientes y qué podemos implementar para hacer que este examen de laboratorio, que al principio quizás no es lo como uno lo quiere, lo podamos llevar a algo más eficiente a largo plazo. Y una vez que lo implementamos, bueno, el monitoreo en tiempo real, o sea, ¿cómo vemos si esto realmente está funcionando como se dijo? Darle visibilidad de la data a nuestros clientes, tener un impacto en la pluma, ya les voy a contar un poco lo que es, y todo esto conectado a internet, de modo de poder tener todo en una misma plataforma y que realmente la data sea accesible y una fácil visualización al integrar todo en un mismo lugar. Entonces, dicho eso, la pregunta es, bueno, ¿y qué dice la norma, el anteproyecto que se está hablando? ¿Cómo linkeamos lo que recién digo, la propuesta de TSG con la normativa? Como dijo muy bien Jessica, acá trato de resumir un poco en dos partes: la emisión, la reducción, esto como dijo Jessica, en las lagunas para los planteles existentes y también los pabellones para emisores nuevos, pero también un impacto, o sea, no puede tener mucho impacto en términos de olor. Hoy día el olor, gracias a Dios, se ha hecho más objetivo, porque hoy se puede medir y llevarlo a un número cuantificable, que como bien dice la norma es 5 unidades de olor para plantel existente y 3 para potenciales nuevas.
en un radio de impacto de 500 metros. O sea, cualquier persona que esté en 500 metros debiera no tener una superación de esos umbrales. Pero también un seguimiento en línea. O sea, eso se va a hacer parte de este anteproyecto. Entonces, dicho eso, bueno, ¿cuáles son nuestras medidas de control para reducir estas emisiones? Entonces, primero queremos plantearle el Smart Filter, es una solución nuestra de alta tecnología, donde es un carbón activo catalítico, que la verdad que tiene muchas ventajas. Estos son sistemas que se pueden instalar en cualquier fuente canalizable, o sea, cualquier elemento, por ejemplo, un pabellón que se pueda cerrar y poner una canalización y todo el aire pase por este filtro, o en los pozos purineros, o en la laguna, si se encarpa, que todo el aire pase por este filtro. ¿Y qué hace este filtro? Es un filtro de carbón activado que tiene varias gracias. Primero, elimina el 99%, casi todo, de los componentes sulfurosos y amoníaco que están presentes casi en los porcinos mayoritariamente. ¿Por qué? Porque el carbón activado tiene una mayor superficie de contacto que el carbón normal y por ende puede su reacción química permite neutralizar los olores de manera mucho más eficiente que el carbón normal. Segundo, no tiene un desgaste ni un agotamiento comparado con el carbón actual. ¿Por qué? Porque, como le dije antes, el carbón actual actúa por absorción, que se impregnan todos los componentes químicos al carbón y después de un tiempo ya no puede utilizarse. Sin embargo, es una reacción química y no se adhieren las partículas al carbón, lo que extiende su vida útil hasta 7 años. Los carbones actuales duran mucho, mucho menos, no más de 2. Y tampoco tiene mantenimientos. ¿Por qué? Porque no necesita regeneración, también se puede disponer de manera más sencilla. El carbón actual tiene una disposición bastante más compleja producto de que tiene un tratamiento, una absorción de químicos. Así que este es un potencial bastante bueno, una herramienta muy utilizada que sería de mucha utilidad en los planteles porcinos, en esas zonas que les dije yo, y además es económicamente sustentable y de una rapidez de instalación muy fácil. Entonces ahora la pregunta 2, bueno, si ya reduzco mi control, mis emisiones, bueno, ¿cómo las monitoreo el impacto en tiempo real? Y aquí tenemos dos tecnologías, el Smart Plume, que es la pluma, un poco lo que decía Jessica, el alcance de mis emisiones, hasta dónde llega el mal olor que yo genero en la comunidad y cómo se va diluyendo a medida que se mueve en conjunto con la meteorología. Mientras que por un lado tenemos las narices electrónicas, que nosotros le llamamos el Smart Sense, que nos permiten medir la concentración de gases presentes en la planta en tiempo real, así como variables meteorológicas para saber cómo está funcionando todo en la planta. Entonces, me gustaría entrar un poco en detalle respecto al Smart Plume, donde el Smart Plume es esta, como se ve en la imagen, es esta huella, por así decirlo, de olor, cómo se va diluyendo. Ustedes pueden ver que al centro tiene color verde y después se va poniendo más morado, porque, como le dije anteriormente, el desplazamiento diluye los olores. Es como cuando uno abre la casa y abre la ventana y se sale el mal olor, pues se está diluyendo al entrar masa de aire. Entonces, esa pluma es el alcance. Y luego la norma dice que tiene que ser a 500 metros de radio. Entonces uno define estos receptores, al programa de este software se le dice dónde son los puntos que yo quiero tener medidos en tiempo real, y aquí te va diciendo en tiempo real hasta dónde llega la pluma y también cuál es el impacto en los receptores que estarían en estos 500 metros. Ahora, hay muchas cosas y nosotros hemos integrado tecnología de mucha punta en este software que, dicho de paso, es hecho en Chile y no es algo que nosotros seamos un reseller, por así decirlo. Esto realmente es todo nuestro know-how volcado en este software que permite una modelación en tiempo real. El usuario puede ver en tiempo real cómo se va ajustando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las emisiones que se levantan cuando uno tiene el diagnóstico y después se descarga la meteorología del WRF, que es el mejor pronóstico meteorológico disponible hoy en día, y la topografía, y el software toma todas estas variables y calcula el impacto. Entonces, a medida que se actualiza la meteorología, se actualiza el impacto, y eso es lo que se hace en tiempo real, con una frecuencia de menos de 4 minutos de actualización, realmente es muy rápido. Pero por otro lado también tenemos la factorización de emisiones de olor. ¿Por qué? Porque la planta sabemos que no emite una emisión constante y fija a lo largo de todo el año. Está sometida, por ejemplo, el pastel porcino a un ciclo productivo. Sabemos que los cerdos llegan cuando son chiquititos y luego se van cuando ya son muy grandes.
Entonces, sabemos que además un chancho pequeño, un cerdito pequeño, emite mucho menos olor que un cerdo grande. Entonces, estos ciclos productivos y la estacionalidad, los vientos de verano, invierno, las condiciones climáticas no son las mismas, afectan este modelo y eso se puede ajustar también. Y por último, el pronóstico. El pronóstico es, si yo ya sé el pronóstico de la meteorología a futuro, yo podría ya saber cuál va a ser mi impacto en un par de horas más. Y al saber cuál es mi impacto en un par de horas más, yo puedo programar, por ejemplo, mis volteos, una actividad bien típica en la industria de los planteles porcinos, donde tienen que hacer, en esta separación de sólido, tienen que mover la parte sólida, eso se llama volteo. Entonces, eso les genera mucho mal olor. Entonces, si yo pudiera hacer esa actividad planificándola en un momento donde sé que va a haber menor impacto, estoy ayudando a la comunidad. El software y la tecnología me está ayudando a disminuir mi impacto. Y por último, si yo tengo el impacto en tiempo real, básicamente al final del año yo puedo calcular cuál es mi percentil realmente de cumplimiento respectivo a una norma que eventualmente se haga ley. Porque yo podría saber cuál fue el impacto acumulado sobre cualquier receptor y con ello saber en qué percentil estoy en comparación con un objetivo de la empresa, por ejemplo, empresas que todavía no tengan un anteproyecto, o una empresa como el plantel porcino que ya está como primer industria a ser normada. Y otra cosa muy interesante de la tecnología es, bueno, cómo la tecnología puede ayudar a sacar esta duda de, en una misma comunidad, por ejemplo, ustedes ven en la imagen, hay 3 emisores, y tiene una y dentro de esos 3 emisores hay una comunidad en conjunto, que está en común. Entonces, si hay una queja o un levantamiento de una molestia por parte de una persona que vive en ese lugar, la pregunta es, bueno, ¿y quién es el responsable? Entonces, hoy día la tecnología nos permite saber si, por ejemplo, la ubicación de la queja es donde dice ahí la flecha, yo podría, a través de trayectoria reversa, saber de dónde tiene que haber venido esa partícula de mal olor para haberle impactado a esa persona. Y por eso en esta imagen, por ejemplo, dado que hay 3 emisores, el emisor 3 es el potencial responsable porque las corrientes meteorológicas podrían haber pasado por ese emisor y haber llegado a la ubicación de la queja. Y eso es muy bueno porque los planteles no siempre a veces están solos, sino que a veces más de uno, y esto puede ayudar a sacar tantas dudas que a veces caen justos por pecadores. Por último, el dashboard de visualización. Nosotros tenemos este dashboard, como les comenté, tenemos todo integrado para que el cliente pueda tener a todos los operarios dedicados a mirar esto en tiempo real y a tomar medidas preventivas y correctivas a medida que se necesita. Dentro de este dashboard tenemos los datos meteorológicos, las emisiones de las gases de la planta, porque tenemos las narices, ¿no? La pluma de impacto, los sistemas de control, los filtros de carbón, los estamos conectando también a internet para saber cuál es el gas de entrada, cuánto mal olor tenía antes de entrar al filtro y luego cuánto sale realmente una vez ya pasado, tratado el aire por el filtro. Alarmas en base a umbrales, un registro de alarmas, un data log, por así decirlo, que yo pueda ver el historial de cuáles fueron todas las alarmas que yo tuve en los receptores. También estamos haciendo Big Data porque es importante entender los patrones, qué tipo de patrones meteorológicos implican qué impacto, y con eso yo puedo generar más sugerencia operativa, respaldo de datos para transparencia, informes automatizados para nuestros clientes y una integración con cualquier sensor que sea conectable a Internet. Entonces, un poco para resumir, con esto termino, me quedan 2 diapositivas. Como partí antes, ¿no? La emisión por un lado de la norma, el impacto y el seguimiento por otro. Y en virométrica, aquí, que es nuestra rama de laboratorio, realmente es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mal diagnóstico, voy a tener una mala conclusión y una mala implementación de soluciones agua abajo. Por lo tanto, partir de una muy buena y una sólida base de diagnóstico es clave en este proceso. Por eso que nuestra rama en virométrica, que se fundó en el año 2006, realmente es líder en esto dentro de Chile. Y luego, como le dije, la emisión, la remoción de olores a través del filtro de carbono. Y en el impacto y seguimiento, en virométrica también hace una gran parte, porque primero quiero saber hasta dónde llega mi emisión, mi impacto de esta pluma, y luego seguirla en tiempo real con las narices electrónicas y la pluma. Entonces, ¿cómo termino con este cierre? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, si nosotros sabemos la meteorología y la emisión en tiempo real con estas tecnologías que les mostré, conoceríamos el impacto en tiempo real en la comunidad. Si además tenemos un buen entendimiento de la meteorología y las emisiones con un diagnóstico original, podemos tomar buenas medidas de mitigación
y poner el control que sería el filtro de carbono en los lugares que corresponda, así como otras medidas que podamos aportar operativas. Y si tenemos todo esto integrado, un buen control va a permitir maximizar el bienestar de la comunidad. Y si todo esto está en la internet y visual a través de una nube, tenemos todo esto en un dashboard de control y sobre eso podemos hacer Big Data. ¿Para qué? Para maximizar el bienestar de la comunidad, minimizar costos de nuestros clientes, haciendo lo que sea necesario y no más de ello, pero además evitando potenciales problemas con la comunidad. Y gestión de integral sencilla a través de este dashboard y un monitoreo real en tiempo real del cumplimiento de las normas. Así que con eso me despido. Gracias y cualquier duda disponible para responderlo al final de este webinar. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, muy interesante todas estas innovaciones tecnológicas en el marco de la normativa y bueno, y como ustedes tienen una amplia experiencia, resulta fundamental que se estén adaptando a las nuevas normativas. Evidentemente nosotros vamos a compartir las presentaciones de los expositores si ellos lo estiman conveniente para que la ciudadanía pueda seguir analizando estas opciones, la ciudadanía, la industria y las comunidades para que puedan interiorizarse aún más en esto. Y también le recuerdo que en el especial de gestión de olores de Codex Verde también hay artículos relacionados con la normativa y también con respecto a las tecnologías como las que habla Cristian. Nos están llegando muchas preguntas, así que estamos muy agradecidos de eso. Las vamos a leer al final de las exposiciones. Sí, perdón. No sabemos si eso es bueno o malo, puede ser que esté o todo muy claro o demasiadas preguntas dando vueltas. Mira, hay muchas preguntas muy interesantes, de verdad, de todo ámbito, así que le agradecemos y parece que se motivaron con respecto al libro, porque ahí lanzamos el enganche. Ya, vamos con la tercera, la tercera presentación. Ella también viene proveniente de una empresa que aporta soluciones a esta situación de olores molestos provenientes de industrias. Ella es Fabiola de Giorgis. Fabiola es ingeniera civil bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador, con más de 14 años de experiencia en temas de tratamientos de aguas, abordando diferentes aspectos involucrados tanto como agua, olores y lodos. Fue representante por 4 años de la empresa Biorem en Ecuador, donde adquirió amplia experiencia en temas de biofiltración de olores, implementando diversos sistemas de biofiltración estándar y avanzada para el abatimiento de olores. Actualmente Fabiola se desempeña como manager de tratamiento de emisiones en Serpram Chile, parte del grupo Suez. Fabiola presentará el tema Soluciones sostenibles para el cumplimiento normativo biofiltro avanzado. Adelante, Fabiola, con tu presentación. ¿Cómo estás? Hola, Waldo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a Codex Verde y a la Universidad de las Américas por presentar esta tecnología muy interesante y además por presentar un poquito de lo que somos como Serpram. Voy a comenzar contándoles quiénes somos nosotros. Pertenecemos al grupo Suez, que es una transnacional, y nosotros somos la unidad especializada en temas de monitoreo de emisiones y soluciones medioambientales. Llevamos más de 26 años en el mercado como Serpram, trabajando en todo lo que son mediciones de calidad del aire, fuentes fijas, y esto nos ha dado una vasta experiencia para poder abordar todas las problemáticas de los clientes, ¿ya? Nos da trazabilidad y, bueno, uno de nuestros enfoques principales es siempre la seguridad. Buscamos nosotros tener un aporte en todo el ciclo de valor de las problemáticas de los clientes, desde la implementación de las mediciones para poder cuantificar de forma adecuada la problemática y de esta forma poder recomendarle a los clientes cuáles son las mejores soluciones, pero además podemos seguir con el monitoreo. Al igual que lo que comentaba Cristian, tenemos una plataforma que nos permite hacer este seguimiento. Esto nos ha llevado a tener un número importante de soluciones que podemos entregarle a nuestros clientes. Desde las mediciones isocinéticas en fuentes fijas, la calidad del aire, tratamiento de emisiones como material particulado, por ejemplo. Estamos innovando ahora en calidad de aire interior.
La validación de SEMS, nuestra plataforma de Advance que les comentaba, que ahora en un ratito les voy a comentar un poquitito más de esto, la gestión de los olores y la detección de emisiones fugitivas con una cámara que permite detectar estas emisiones, ¿ya? Estamos a lo largo de todo el país, tenemos cobertura de Arica a Punta Arenas, lo cual nos ha llevado a tener más de 200 estaciones de monitoreo instaladas transmitiendo la información en línea, en más de 100 clientes del sector industrial. Entonces estamos en todos los mercados abordando las diferentes problemáticas. Nos hemos enfrentado a problemas muy complejos, lo que nos ha llevado a tener una visión que nos permite recomendar al cliente las mejores soluciones de implementación. Vale destacar que tenemos diversas acreditaciones en temas de ISO, pero además la que es más importante destacar es que somos entidad técnica de fiscalización ambiental, somos una ETFA, para mediciones isocinéticas, ¿ya? ¿Esto qué es lo que es? Un reconocimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente para actuar como sus representantes, ¿ya? Esto es algo bastante interesante. Nuestro enfoque es un enfoque sistémico, circular, donde buscamos aportar en todo el ciclo de valor de las soluciones, desde la identificación de la problemática, buscando el monitoreo con instalación de nuestras propias estaciones meteorológicas, hasta la implementación de microsensores particulares para determinar ciertos gases, las concentraciones y sus características. Esta base nos da una importante información para poder asesorar y recomendarles al cliente cuáles son las mejores soluciones de tratamiento. Por ejemplo, para el caso de los planteles porcinos, ¿cuáles serían las soluciones? Tenemos soluciones tanto convencionales como filtros de carbono activado, pasando por scrubber químicos hasta sistemas biológicos, que es lo que les voy a presentar hoy, como los biofiltros avanzados. Pero además de eso, podemos en nuestra plataforma Air Advance hacer un monitoreo continuo para saber cómo se están comportando las emisiones en el tiempo. Esta plataforma nos permite realizar una modelación en continuo, al igual que la que comentaba Cristian, y tiene una funcionalidad particular, que es una plataforma que es sumamente flexible. Nosotros nos podemos adaptar a las necesidades del cliente, ¿ya? Nos permite hacer trayectorias, visualización de toda la información meteorológica, de los olores, de ruido, pero además nos permite predecir cómo se comportará la emisión en ciertas horas, ¿ya? Pero además, cómo se comportaría si nosotros hacemos cambios en los procesos, o si, por ejemplo, sacamos un pabellón, nos permitiría predecir qué pasaría con el comportamiento de nuestros olores. Asimismo, podemos predecir qué pasa si es que ubicamos el plantel en otro lugar o con otras condiciones operativas. Entonces, eso lo hace bastante interesante para, sobre todo, este seguimiento y este cumplimiento ambiental que tenemos que hacer ahora con esta nueva normativa. Pero, como sabemos que nuestro foco es que tengamos un desarrollo sustentable entre las empresas y las comunidades para tener una calidad de vida adecuada, buscamos siempre soluciones innovadoras que nos permitan realizar el cumplimiento normativo. Y es lo que les voy a presentar ahora, la biofiltración avanzada. Esta tecnología es una tecnología que utiliza microorganismos para la degradación de emisiones que vienen de procesos biodegradables. ¿Procesos como cuáles? Como procesos de rendering de food and beverage, de plantas de tratamiento de aguas servidas, de residuos sólidos urbanos. Y nosotros nos enfocamos y decimos que tratamos olores, no tratamos contaminantes en particular. Porque ¿qué es lo que pasa? Siempre se asocia que los olores vienen principalmente del sulfídrico, del amoníaco, sí, son muy peligrosos, pero tienen umbrales de detección muy altos en comparación con los COPS. Y normalmente en este tipo de emisiones se presenta una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles en diferentes concentraciones.
algunos son solubles en agua y otros no. Entonces nosotros tenemos la ventaja y la particularidad que este sistema nos permite tratar todas esas emisiones. No dependen de la solubilidad del contaminante, sino que participan distintos procesos de transferencia de masa y de otras reacciones que permiten tratar el olor como tal, como un todo, ¿ya? Aquí participan consorcios bacterianos que lo que hacen es pasar los contaminantes que están en los gases a aire depurado, CO2 y agua. ¿Cómo es el proceso? El proceso es, bueno, una vez teniendo encapsulada nuestra fuente, nosotros aspiramos y succionamos esos gases. En muchos casos es necesario hacer una prehumidificación y luego el aire ingresa por la parte inferior, por un fondo falso que tiene el sistema, y asciende a través del medio en donde se realizan todas las reacciones metabólicas de los microorganismos, que son los que degradan a estas materias, y nos arroja un aire limpio, un aire depurado, ¿ya? Por aquí. Importante es que el medio se mantenga siempre humidificado, por lo que tanto tiene su sistema de humidificación interior, pero tiene una particularidad importante, que nuestro biomedio es un medio que es mixto, tiene dos capas, fue desarrollado por una empresa danesa, y tiene una capa interior, una fase interior, que es un lecho inorgánico, que le aporta una gran resistencia mecánica y química, lo que da una larga vida útil entre 8 a 10 años, no necesita cambiarse. Incluso tenemos instalaciones que están hasta 17 años operando y no hemos tenido que hacerle el cambio de eso, del biomedio todavía. ¿Qué más le aporta esta fase inorgánica? Tiene una elevada área superficial, lo que permite un empacamiento adecuado del lecho, lo que hace que evita los canales preferenciales del aire, para que el aire se distribuya de forma homogénea en todo el medio, ¿ya? Aparte de esto, tiene una alta porosidad, una porosidad controlada, que le da y le permite tener una baja pérdida de carga. Esto hace que el sistema no se tapone ni tenga problemas de presiones muy elevadas. Por otro lado, en la parte, esta fase inorgánica está en el interior. En el exterior del gránulo tenemos una fase orgánica que nos aporta los nutrientes necesarios para que los microorganismos se desarrollen de forma adecuada, y ambas fases son esterilizadas previa a la inoculación de consorcios bacterianos seleccionados. Tenemos 3 tipos: para residuos sólidos urbanos, para plantas de tratamiento de aguas servidas y para rendering. Entonces, el hecho de que sean seleccionados hace que se adapten muy fácilmente a las condiciones del medio, sea muy resistente, y que desde el momento que el sistema comienza a operar tengamos eficiencia muy elevadas, las eficiencias esperadas. ¿Cómo funciona este sistema? Es un sistema muy simple. El aire ingresa por la parte superior. El aire ingresa por la parte superior, por esta tubería que está acá, y atraviesa el lecho. ¿Cuáles son las partes de este biofiltro? Primero tenemos el cubeto de contención, ¿ya? Que puede ser de diferentes materiales. Puede ser en hormigón o en otros materiales como PVC, fibra, pero normalmente por el tamaño que tienen se construyen en obra civil. Tienen una altura de hasta 5 metros y tiene puertas instaladas que son las que permiten hacer el mantenimiento, el cambio del medio, la instalación del medio y de todos los compuestos. Pero ahora les voy a contar cuáles son las partes que tiene este medio. Tiene un plenum, que es por donde ingresa el aire, y luego tiene un soporte que puede ser de madera o de PVC, que está tratado previamente, que resiste el peso del lecho, porque el biomedio tiene una altura aproximadamente de 1 metro,
Sobre este soporte se pone una red. Sobre esa red se pone unos gránulos que son de un tamaño mucho más grande que el biomedio, de alta porosidad, y sobre esto se pone el biomedio. ¿Para qué? Para que no se vayan a filtrar a través de la red de soporte y pasen al fondo falso. Tenemos el sistema de humificación y la dosificación de nutrientes. Es un sistema bastante simple, no tiene partes mecánicas más que el ventilador. Y aquí vamos a tener un poco, porque creo que es importante evaluar las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos. Vamos desde una absorción por carbón activado, que normalmente se recomienda para bajos caudales, tiene altas eficiencias de desodorización, pero tiene costos de operación que son muy altos. Tenemos la oxidación térmica, que es para aplicaciones críticas como pinturas, por ejemplo, con eficiencias mayores al 99%, y costos muy, muy elevados. Tenemos también los scrubbers, que son eliminación de compuestos solubles, como el sulfídrico, el amoníaco y algunos COPS, que tienen eficiencia de hasta el 90%, y costos totales medios. En la biofiltración convencional, que al igual que la avanzada, degrada olores que provienen de materia orgánica, con eficiencias de 75 a 90%, y costos totales medios abajo, y la biofiltración avanzada, eficiencias mayores al 95% con costos medios. El biotriclin normalmente se utiliza para la eliminación de sulfídrico y mercaptano, también es un sistema biológico. La eficiencia de desodorización del 70-85% y tiene costos medios. ¿Qué pasa si nos enfocamos en la eficiencia? Nos quedamos con las mejores, que son los sistemas de absorción, la oxidación térmica y la biofiltración avanzada, pero si evaluamos y comparamos los costos totales, estos dos primeros tienen costos muy altos, por lo mencionado, y la biofiltración avanzada tiene costos medios. Aquí vemos una gráfica comparativa en donde podemos ver que, claro, si tenemos en un inicio, esta es la biofiltración, la azul, si tenemos CAPEX un poco más altos al inicio, pero ya al segundo o tercer año ya esto se equipara con los OPEX, superando a muchas tecnologías. Vemos aquí un gráfico de eficiencia de eliminación de concentraciones. La línea roja es la entrada, la gris es la biofiltración convencional y la azul es la avanzada. Vemos que la avanzada tenemos eficiencias mayores al 90%, 95%, perdón. Y en la gráfica de barras abajo vemos también en concentración de olor, en unidades de olor por metro cúbico. Vemos que las entradas son muy altas, pero las salidas son muy bajas. Nosotros garantizamos siempre eficiencias con concentraciones de olor a la entrada entre 5.000 y 25.000 unidades de olor, de entre 95% o menor a 1.000 unidades de olor por metro cúbico, lo cual es bastante interesante. El mantenimiento es muy simple, solamente se controlan pH, temperatura, humedad, los aspersores. Puede ingresar, aquí ven una foto donde hay una persona parada en el plenum. Vemos, bueno, tiene un mantenimiento trimestral en donde principalmente es lo mismo anterior, pero además se hace una comprobación de la fauna microbiana. No tenemos mayores consumos eléctricos que el ventilador, y el consumo de agua de los aspersores es discontinuo, por lo tanto no es mucho. ¿Por qué recomendamos esta tecnología? Bueno, primero porque con las características del biomedio logramos una concentración de microorganismos muy elevada, lo que nos otorga una eficiencia de desodorización máxima, sin productos químicos, sin residuos, es ambientalmente sostenible, tenemos bajos OPEX, un mantenimiento muy sencillo, y es una tecnología que está ampliamente probada, tiene más de 3 millones de metros cúbicos tratados. Por lo tanto, hace que sea una tecnología muy, muy recomendada para este tipo de problemáticas como son los planteles porcinos y sus tratamientos de dolores. Aquí les voy a mostrar rápidamente, no me quiero demorar más porque ya se me acabó el tiempo. Algunas instalaciones en España, 140.000 metros cúbicos de una planta de tratamiento de aguas servidas, de la línea de lodo, eficiencias mayores al 98%, y esto está construido en 3 pisos. ¿Ya? Y esto está cercano a una población. Aquí vemos otras instalaciones, también en otras plantas de tratamiento de aguas servidas, en la industria alimenticia, en compostaje de fangos, y hay muchísimas otras, solo que
No tengo más tiempo para poder mostrárselas, pero en el fondo es una tecnología muy recomendada, muy fácil de operar y de mantener. Espero que les haya sido interesante y si tienen cualquier duda, por favor, estoy feliz de responderles su consulta. Muchas gracias, Fabiola. De verdad, otra tecnología como la biofiltración para la solución de los olores molestos. Así que muchas gracias. Como indiqué delante, con la presentación de TCG también tenemos un artículo bien interesante en Codex Verde que aborda esta temática, precisamente una entrevista que hicimos con Fabiola para quienes estén interesados en interiorizarse aún más en esta tecnología y en otras. Así que muchas gracias. Nos siguen llegando muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a tener que ahí limitar ahí, vamos a tener que ver porque no tenemos todo el tiempo posible, así que vamos a tener que seleccionar las mejores. Pero hay preguntas para todos los expositores. Bueno, como señalé en un principio de este webinar, este evento está como tema central, está en el marco de la futura norma de emisión de olores para planteles porcinos y una de las y la industria en realidad que va a tener que adaptarse y ver esta normativa precisamente va a ser la industria porcina y para ello invitamos a Daniela Álvarez. Daniela, perdón, Daniela es ingeniera agrónoma de la Universidad de Concepción. El año 2008 fue representante de Chile en Japón para el programa Jóvenes Líderes, organizado en el marco del Foro Asia-Pacífico, APEC, FOCALE, entre el año 2014 y 2016, vinculada a la docencia en la Universidad Católica de Chile, Universidad Mayor y Universidad Iberoamericana, amplia experiencia en gestión de sostenibilidad y asimismo profesional evaluador en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental chileno, el SEIA, y asesora de empresas en la tramitación de permisos para diferentes proyectos de inversión. Actualmente es la jefa del Departamento de Sustentabilidad en la Asociación Gremial de Productores de Cerdos en Chile, ASPROCER. Daniela va a presentar el tema gestión de olores en el sector porcino. Así que adelante, Daniela, con tu presentación sobre el sector que va a tener que tomar nota sobre esta norma de emisión de olores. Así que todo tuyo. ¿Y cómo estás, Daniela? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta en términos del orden en que lo pusieron porque me va a ser mucho más fácil explicar todo. No sé si se ve ya la pantalla. Sí, se ve la pantalla. Así que adelante nomás, Daniela. Muchas gracias por la invitación a Codex Verde, la Universidad de las Américas y también a los expositores que han dejado bastante claro que vamos a ser nosotros el primer sector regulado, ¿cierto? Y cómo se enmarca, ¿cierto?, esta idea de avanzar en esta certeza jurídica. Quise contextualizar un poco y primero mostrar quiénes somos como ASPROCER, dame un segundo que me cruzan aquí, ahí sí, en la presentación. ¿Quién es Chile, cierto, en términos de producción porcina y cómo nos comparamos en relación al resto de los países mundiales? Entonces, para que ustedes tengan una idea, Chile tiene un inventario de 2,5 millones de cabezas. O sea, hay 2,5 millones de cerdos produciendo todos los días aquí en Chile. Ellos vienen de 200.000 hembras, ¿cierto?, que dan origen a estas 2,5 millones de cabezas en total. ASPROCER, como Asociación de Productores de Cerdo, está bastante organizada, funciona desde el año 85 y tenemos 180.000 madres asociadas. Eso significa que representamos el 90% más o menos de la producción nacional, con 21 empresas que se dividen entre la quinta y la novena región. Esas 21 empresas tienen diferentes planteles cada una, ¿ya? Siendo que las más pequeñitas normalmente una empresa tiene un plantel, pero ya las más grandes van teniendo más unidades productivas. Como para que ustedes entiendan cómo se compone este sector, es un sector que importa todo el alimento. No es capaz Chile de producir el alimento para los cerdos. Los cerdos se alimentan esencialmente de maíz y de soya. Esas son sus principales comidas diarias, digamos, en producción intensiva. Y se importa en general el 60% del maíz, el restante es el maíz chileno, y el 100% de la soya, porque en Chile no se produce soya. Por otra parte, nuestro sector es un sector que el año pasado produjo 530.000 toneladas de carne de cerdo y eso equivale a una producción de 1.056 millones de dólares.
damos empleo a más de 18.000 personas todos los días. O sea, hay 18.000 trabajadores que están involucrados con toda la cadena de la industria porcina, ¿ya? Y las otras cifras que están acá en términos de producción y exportación, las voy a mostrar un poquito más clara en la gráfica a continuación, donde nos queda más claro que cerdo es la segunda carne más producida en Chile, después de los pollos, ¿cierto? Mucho más abajo está el vacuno, mucho más abajo los pavos, y después las ovejas, y después otras carnes que no aparecen acá. Estamos hablando, no están los peces metidos acá, a pesar de que igual se podrían considerar como carne, proteína. Y también cerdo es la carne que más se exporta, ¿cierto? Y acá la tenemos con un 53% de las exportaciones de carne, con aproximadamente 530 millones de dólares. Entonces, eso como para que nos pongamos en el contexto. Esto es Chile. ¿Y qué pasa ¿qué pasa con Chile en relación al resto del mundo? Si vemos acá en esta gráfica, podemos decir, digamos, de que Chile, si bien tiene una gran cantidad de animales, 2,5 millones de cabezas, parecería algo importante, sobre todo además por el posicionamiento que tiene la industria a nivel internacional. Chile, por ejemplo, es el país que en el ranking de exportaciones está en el número 6. ¿Ya? Obviamente que ahí hay una pequeña trampa, porque hay la Unión Europea, ¿cierto?, que son un montón de países, se toma como uno solo, pero bueno, si no seríamos mucho más abajo, pero igual somos un país con vocación exportadora, eso se da en todo nivel, yo creo, desde la minería, la agricultura, o sea, nosotros nuestro foco, nuestra especialización, somos un país que se dedica a generar empleo y a generar, digamos, alimentos sanos, inocuos para el resto del mundo. La parte agrícola es muy importante. Entonces, si bien producimos bastante, somos el 0,4% de la producción mundial de cerdo, o sea, muy poquito. Y si vemos esta gráfica en términos de densidad, países como Holanda tienen 12 millones de cabezas, por ejemplo, como inventario. Holanda es chiquitito, no sé si más o menos ustedes tienen una dimensión, pero Holanda en superficie es comparable con la quinta, RM y sexta, o sea, esa es la superficie de Holanda, ¿ya? Y ellos tienen en esa superficie 12 millones de cabezas de cerdo. Además de eso tienen otras 12 millones de cabezas de vaca, vacuno, mucha leche, ¿cierto? Mucho queso holandés, y también tienen mucho pollo, mucho huevo, además de todo lo que es la producción intensiva en flores, en tomates, ¿cierto? Un país que es súper admirable en términos de intensidad productiva, pero que convive a la vez con ciudades muy desarrolladas y con tecnología, digamos, que tú dices, bueno, ¿cómo conversa toda esta agricultura, toda esta producción intensiva ganadera, ¿cierto?, con la población, con una ciudad como Ámsterdam o con otras ciudades más pequeñas? Entonces es un país que a mí me gusta mucho en términos de ejemplo, porque es muy cercano a lo que podemos pensar quizás a Chile en un futuro sobre todo. Mirar así como cómo debemos avanzar en términos de eficiencia. Dinamarca, otro país interesante, 6.500 granjas de cerdo tienen en Dinamarca, también cerca de 13 millones de cabezas, y bueno, muchas islas. Los daneses son mayoritariamente islas, son más de 400 islas, pero como 3 o 4 las más importantes, y ahí estamos viendo, ¿cierto?, que la densidad es de 287, ¿cierto?, cabezas por kilómetro cuadrado. En el caso de Bélgica, también una situación parecida, Corea del Sur, Alemania, que si bien producen mucho cerdo, mucha carne, son muy importantes en producción y consumen mucho la salchicha, todos los jamones, entonces es un gran productor. Luego España, con 31 millones de cabezas, impresionante, pero también con un territorio mucho mayor. O sea, España no se puede comparar con Chile en términos de superficie. Luego China, y finalmente Chile, con estas 28,5 cabezas, ¿cierto?, por kilómetro cuadrado, que en el fondo está súper aumentado, porque nosotros tomamos solamente las regiones con alta producción, entre la quinta y Maule, o sea, perdón, Ñuble, porque sacamos la novena, porque en la novena tenemos solamente un productor. Entonces, ya, en esta superficie agrícola, descontando todo lo que es cordillera, solo lo agrícola, solo los valles, ¿cuánto animales, digamos, o cuántas cabezas hay, o cuál es la densidad? ¿Ya? Entonces, si vemos bien, parecería que fuera intensivo, muy intensivo, pero todavía, si quisiéramos ser como los holandeses, tenemos mucho espacio, ¿cierto?, como para seguir creciendo. Y esa
mirada, ¿cierto?, productiva, futurista, de que el mundo, lamentablemente, o para bien o para mal, digamos, va a seguir aumentando la población, la gente debe seguir alimentándose, las proteínas es una fuente importante de nuestra dieta porque las necesitamos como tema biológico. Tenemos que pensar, ¿cierto?, en ese Holanda como primer ejemplo para ser sustentables y para poder seguir creciendo de manera de poder hacerlo, digamos, muy reglado, muy normado y muy ordenado. No nos crucemos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo es este proceso productivo? Ya por ahí Cristian explicó un poco de dónde estaban las fuentes, cuáles eran las principales fuentes, pero esto, para que ustedes vean más o menos, es el dibujo de un plantel. Y acá va un plantel que pudiera tener distintas tecnologías, ¿ya? Por eso tiene como esta gran cantidad en medio de tecnología, pero que básicamente tiene los pabellones, que es donde se alojan los animales, donde están en sus casitas, en sus galpones, ¿cierto? Hay galpones un poquito más modernos, galpones más antiguos, porque la producción porcina en Chile data de 1970 y nosotros tenemos productores de esa época asociados. Y también productores que han hecho galpones en el último tiempo. Entonces, obviamente que hay una diferencia, que era lo que explicaba Jessica, en la forma de producir, en la tecnología que se implementa, o más bien dicho, en la infraestructura que posee cada plantel o cada producto. A continuación de los pabellones vienen los distintos sistemas de manejo de estos purines, ¿cierto? Que no es nada más que las deyecciones animales, el estiércol, ¿cierto? Que se generan en estas granjas y que luego se lava. Normalmente se ocupa agua como vehículo, ¿cierto? Para, además de un sólido, o sea, de la limpieza en seco, también se ocupa el agua como vehículo, ¿cierto? Como para movilizar esas deyecciones. Y por lo tanto vamos a tener sistemas de tratamiento más simples, que es normalmente lo que tienen las producciones más antiguas, que es lo que estamos viendo ahí como sistema de separación, súper sencillo, donde se separa el sólido del líquido y de esa manera me permite un mejor uso. ¿Por qué? Porque el sólido se va normalmente a campo como abono o como alimentación de rumiantes, o como compostaje, ¿cierto? Y me queda un líquido que es bastante más fácil de manejar, que puede ir a una laguna de acumulación o no, ¿cierto? Y luego pasar a ser parte de una fertirrigación. Eso era lo que tradicionalmente tenían los pabellones y los planteles hasta el año, podríamos decir, 99, 2000, y incluso hasta el 2005. Y de ahí viene como un salto tecnológico. Hay una trayectoria desde el 2000 en adelante a raíz de los acuerdos de producción limpia que ha firmado el sector, a raíz de normativas que han habido también, primero la ley de bases, luego el decreto supremo 90, que en esto que el sector haya dado este salto productivo. Y ya empiezan tratamientos más avanzados, como los filtros, los logoactivos, los biodigestores, ¿cierto? Que tienen un montón de ventajas, o sea, además de reducir los espacios, las necesidades de terreno para hacer irrigar, hacen, ¿cierto?, un pretratamiento que mejora y facilita el manejo posterior de siempre este efluente, siempre va a haber un efluente, que por regla general tiene mucho insumo y aporta a esta economía circular, ¿cierto?, como fertirriego, como abono, como mejora el suelo degradado, que alimenta, ¿cierto?, también en este esquema estamos viendo cultivos que luego también, como maíces, por ejemplo, pasan a ser parte de nuestro ciclo productivo. Entonces, eso es más o menos estos planteles. Los planteles podrían tener o no los campos dentro, podrían ser campos que estén más alejados, podrían ser campos de otras personas. Hay mucha entrega de purines o de ya tratados, ¿cierto?, ya manejados, que van a fertirrigar campos lejanos, o sea, más de 400 hectáreas de repente que no son de los mismos titulares. Entonces, se dan situaciones mezcladas, en las cuales sí o sí siempre voy a tener los animales, o sea, los pabellones, perdón, y sí o sí siempre voy a tener alguno de estos sistemas que yo coloqué en medio, ¿ya? Pero no necesariamente, o pueden estar también campos, pueden haber rumiantes, pero eso ya como que la composición va variando. Por eso esa variabilidad que existe en lo que se llama un plantel, o cómo se conforma un plantel. Si vemos esta trayectoria que yo les decía de gestión ambiental, acá tenemos que en general en Chile, en estas 21 empresas, 4 de ellas son empresas que nosotros llamamos grandes, o sea, y esas 4 empresas en general tienen el 80% de la producción porcina, o sea, las cabezas están ahí. Y las otras 17 empresas asociadas nuestras tienen el restante 10% de la producción, ¿ya? Hay un 10% más, ¿cierto?, que corresponderían a empresas que no son, y que son harto en número, o sea, suben bastante más de 21, de subieron 35, creo 37, por ahí del catastro que en algún minuto hicimos con el Servicio Agrícola y Ganadero.
Ahora, en términos de inversiones, que era lo que yo les decía, del año 2000 al 2018, en esta mejora tecnológica, exclusivamente lo que estamos hablando como sistemas de tratamiento, para pasar de los más simples a estos más sofisticados, se han invertido 150 millones de dólares. Y yo ahí hacía como una pequeña reflexión en términos de que cuál es el costo que lleva esta norma aparejado para poder cumplir en 4 años con ella. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros estamos revisando porque vemos que las inversiones son bastante importantes. Ahora, por otro lado, estas inversiones y estas tecnologías trajeron reducciones, ¿cierto?, de un 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero, esto medido por nosotros, pero también por el mismo ministerio a través del inventario de gases de efecto invernadero que tiene el mismo ministerio. Entonces, tenemos por acá lo que ya, un resumen de ya todo lo que les conté, que hoy en día hay un 64% de los purines que están bajo un sistema de tratamiento avanzado, ¿ya? O sea, los activos, los multifiltros, biodigestores, se han transformado, ¿cierto?, en parte del paisaje y parte de los planteles más grandes, y todavía nos queda dar este salto con estos pequeños y medianos, con lagunas anaeróbicas, con sistemas todavía de separación de sólidos, que son los que de repente generan también más conflicto por la superficie, ¿cierto?, de exposición de estos purines, y porque además tienen mucho más materia orgánica, mucho más carga, ¿cierto?, que el otro sistema. Un lodo activo, por ejemplo, a pesar de que se está degradando esta materia orgánica. No sé si se ve bien la lámina de fondo, pero lo que está atrás es una planta de lodo activado. Un biodigestor está completamente encapsulado, entonces obviamente que los procesos de generación de compuestos odoríferos son mucho menores. Entonces, ¿qué aspectos nosotros pensamos o creemos como sector debería recoger la norma, mirando, ¿cierto?, esta experiencia internacional? Bueno, básicamente son estos que vemos acá. Considerar, primero que nada, todas las actividades generadoras de olor. Y aquí lo ponemos súper como sobre la mesa, en el sentido de que si uno está vendiendo, entre comillas, una mejora en la calidad de vida, o le está diciendo a la gente, mira, esto sí va a mejorar la calidad de vida notablemente, ojo, porque hay muchas otras actividades que nos cruzamos en el territorio, y hay partes en las cuales han habido conflictos, Tiltil, me acuerdo de la zona de los lagartos, y otras más donde hay otras actividades, que son rendering, que son lechería, estos mismos vertederos, ¿cierto? Entonces, finalmente, el olor o el impacto que está, o la calidad, ¿cierto?, que le está llegando a ese primer receptor, a esa casa cercana, si bien va a bajar, controlando al sector porcino como primer sector, ojo que se va a mantener un problema, digamos, ahí latente por algunos años, y un poco cómo piensa la autoridad resolver eso. Y ahí yo siento que hay como un pool, ¿cierto?, en términos de estrategias que uno podría tomar como para normar, y que busquemos aquellas que son las mejores, ¿cierto?, de manera de dar estas certezas, de avanzar gradualmente, que es el punto que viene a continuación en el desarrollo e implementación de estos requisitos, ¿cierto? Y esa gradualidad tiene que ver con la posibilidad también de que estos pequeños y medianos puedan adaptarse, cómo se ha hecho afuera, cómo lo han hecho otros países en términos de gradualidad, cuáles son los apoyos fiscales, por ejemplo, que entregaron los holandeses en un principio, o los alemanes, para impulso en la parte ganadera, ¿cierto?, para que se pudieran realmente adaptar a estas tecnologías. Fueron hay ciertos estímulos, ¿cierto?, que vienen de parte del Estado, pero también hay una gradualidad en el tiempo, ¿ya?, que es muy importante. Por otro lado, ¿cuáles son las costo-eficiencias de las distintas medidas? Ahora veíamos un pool, ¿cierto?, de presentaciones con cosas muy de vanguardia, pero realmente es factible implementar eso en todo nivel, y en términos de las inversiones. ¿Y qué pasa con la verificación de cumplimiento, la fiscalización? Hoy en día hay por ahí una frasecita dentro de lo que es el anteproyecto de norma que dice que los titulares son los que tienen que implementar el sistema de monitoreo en línea o de modelación en línea, cuando tradicionalmente era el Estado el que fiscalizaba. Entonces estamos traspasando también todos los costos de fiscalización a los titulares, y ese es el objetivo que va a tener el Estado a futuro. Entonces ahí hay como que tener ciertos acentos como para ir revisando eso, y si realmente es viable, o compartamos costos en un principio, o veamos sistemas, ¿cierto?, que puedan ser tomados por el Estado y que los titulares puedan acceder a ellos. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, yo nuevamente cito a Holanda,
donde ese cumplimiento, esa fiscalización o esos software, ¿cierto?, los maneja el Estado y el titular solamente ingresa sus datos, ¿ya? Entonces, por ahí hay que ir viendo cuáles son las mejores herramientas. Restricciones para construcción de viviendas cercanas a planteles, esto lo nombro sí o sí porque en las estrategias regulatorias internacionales lo que hemos visto es que se regula, ¿cierto?, a los distintos sectores, pero también se ponen acentos y limitaciones para los generadores de planes reguladores, instrumentos de planificación territorial. Entonces, sabemos que en Chile no hay ordenamiento del territorio, pero lo necesitamos y necesitamos, ¿cierto?, que se ordene también esa parte en términos de las emisiones, que hayan diferentes tipos de emisiones para los diferentes territorios. Y lo último que tiene que ver con los límites para diferencias entre zonas urbanas y rurales, que nuevamente me voy a la normativa comparada, lo que está en el anteproyecto, y vemos que en general hay afuera, ¿cierto?, una distinción de lo que es la zona rural de lo que es la zona urbana, ¿ya? Así es que esta es un poco la forma que nosotros estamos viendo esta normativa, cómo creemos que debería enfocarse. Yo le decía ayer a Jessica que nosotros vamos a participar activamente dentro de la consulta pública porque este es el minuto que tenemos para poner todo esto, obviamente mucho más ordenado, y donde podamos aportar, ¿cierto?, con información que permita tener una buena norma y que permita ir avanzando a todos los sectores y a Chile en general, digamos, en estas materias para mejorar la calidad de vida. Eso era básicamente mi exposición. Muchas gracias. Quedo atenta. Muchas gracias, Daniela. Como dije en un principio, es muy importante conocer la opinión, la postura de la industria, de que va a tener que hacerse responsable de esta norma, así que muy interesante y así es como debiese también tener estos comentarios, estos aportes en la consulta pública futura que se viene sobre el mismo cuerpo normativo. Así que muchas gracias, Daniela, por la exposición. Estamos súper bien en el tiempo. Le pedimos a la universidad que nos dieran unos minutitos más de lo que estábamos establecidos, porque de verdad nos llegaron muchas preguntas y todas muy interesantes, así que vamos a empezar de inmediato con ellas. Muchas preguntas para Jessica, muchas dudas en cuanto a la norma. Jessica, vamos a partir contigo. No sé si tiene activado el micrófono. Sí, ahora sí, dime. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Juana Torres, bueno, dice muy interesante presentación. Tengo la siguiente duda. ¿Dónde dirigimos nuestras quejas con respecto a malos olores por plantas de producción? Dice, vivo en la quinta región, tengo familia que vive a unos kilómetros donde existen plantas de producción de pollos y pavos. En las tardes, desde cierto horario en adelante, el olor es insoportable. Esa es la pregunta. ¿Dónde se puede dirigir ahora para hacer una denuncia o una queja? Jessica. Sí, en el caso de que la empresa que yo tengo problemas tiene una RCA, el organismo que fiscaliza ese establecimiento es la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando no hay una RCA de por medio, el que puede fiscalizar, y también en términos de olor, es salud. Por lo tanto, en este caso, si es que la fuente del que estamos hablando, que me imagino cuál es, puede ser a salud o a la superintendencia. Con respecto también es un punto importante, las aves específicamente podrían ser incorporadas y lo tenemos que evaluar también en una próxima revisión de la normativa. Entonces también, porque nos han preguntado harto sobre el tema de aves. En este caso no estuvo incorporado por varios temas. Lo que mencionábamos hace un rato es que el reglamento para la dictación de normas nos pide tener muchos antecedentes que no eran suficientes en este caso, y también porque las emisiones de los planteles de aves, en comparación con las emisiones de un plantel porcino, son aproximadamente, por bibliografía se habla de 1/3 con respecto a las emisiones de los planteles porcinos. Entonces hay varias justificaciones por qué no lo abordamos esta vez, pero esperamos en una revisión poder abordar. Perfecto. Muchas gracias, Jessica, y aprovechaste de responder otra consulta que también era para ti sobre ese mismo tema, así que muchas gracias. Vamos con una pregunta para Cristian. Esta pregunta es de Jorge Catalán. Jorge pregunta, Cristian, en tu exposición señalaste que para minimizar los olores por medio de filtros utilizan carbón activado. ¿Es efectivo que este carbón se genera a partir del lodo generado por plantas de tratamiento de aguas servidas? Bueno, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta?
me pregunta si el carbón que utilizan ustedes para los filtros se genera a partir del lodo generado por las plantas de tratamiento de aguas servidas, No, no, es un ¿no? carbón que simplemente tiene un tratamiento especial al cual se le hace un tratamiento a altas temperaturas y con vapor de agua, y eso permite que la superficie de un carbón, que es como una pelota de tenis, por así decirlo, se le hagan miles de hoyitos chiquititos, se aumenta muchísimo la superficie de contacto y eso hace que sea tan eficiente, y además tiene un proceso químico de eliminación de olores versus un proceso de absorción, que absorción es cuando pasa el gas con mal olor, se adhieren los malos olores al carbón y eso va perdiendo su eficiencia, pero no tiene nada que ver con los lodos como refería Jorge. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Cristian. Una pregunta para Fabiola de Francisca Quebeque. Francisca pregunta a Fabiola, ¿dónde está implementado en Chile el biofiltro avanzado y de qué actividad es la industria? Bueno, buena pregunta y muy interesante. Actualmente en Chile no teníamos todavía instalaciones de este sistema. Está pronto a construirse una, probablemente en una planta de tratamiento de aguas servidas, pero las instalaciones, hay muchísimas instalaciones en Europa, ya en Perfecto. España, en Dinamarca, etc. Perfecto. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Daniela, pero se me perdió acá, así que vamos a ir con una de Jessica y después, mientras la busco, vamos a ir con la de para Daniela. Jessica, me pregunta Francisco Chávez, dice, dentro del anteproyecto, ¿cuáles serán los criterios de evaluación para la modelación continua? ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? Para la modelación continua. Eso parece que Eh, falta una palabra ahí, ¿no? sí, como que me pierdo un Para el poco, claro. no, me parece que quizá puede decir monitoreo continuo, ¿o no? Sí, o sea, lo que pasa es que dentro del anteproyecto hay un punto donde se habla de monitoreo en continuo, pero no sé a qué se refiere con criterios de evaluación del monitoreo en continuo. En este caso, el Perfecto, monitoreo en continuo es una medida de seguimiento, de autocontrol. Eso es lo que implementamos o lo que tratamos de implementar en este artículo. Esta medida de seguimiento no implica que la superintendencia va a evaluar con respecto al cumplimiento del límite o no a la empresa que tenga implementado este sistema. Es más bien un sistema que permite que el mismo titular vaya viendo cuáles son sus emisiones, diga, hoy día estoy impactando en tal receptor, entonces si estoy impactando en tal receptor me voy a ver qué pasa en mi proceso. ¿Y qué pasa en mi proceso hoy día? Me doy cuenta que tengo un problema, lo soluciono al tiro antes de tener una queja. Esa es un poco la visión de ese monitoreo en continuo. No sé perfecto. si habré respondido la pregunta de Francisco. No, si Cristian Chávez no O sea, queda perdón. conforme con la pregunta o si no quiere repreguntar. Muchas gracias, Jessica. Aquí está la pregunta para Daniela, se me había perdido, de Rafael Pérez. Eh, me pregunta, a juicio de la industria Asprocer, Daniela, ¿qué fue lo que falló en el caso de Feirina en el año 2012? En la relación comunidad-empresa. Ya, ahí siempre sale esa pregunta, pero básicamente yo creo que después ya de hartos años y de haber procesado todo lo que ocurrió, digamos, con una visión que uno nunca tiene en ese minuto, las fallas están por una parte, ¿cierto? En el sistema mismo, el sistema tuvo fallas operacionales y falló también el tema comunicacional, falló un tema de trabajo público-privado, ¿cierto? Cuando ocurren este tipo de eventos y cómo tú también le entregas a la ciudadanía, porque pensemos que son procesos biológicos, lo dijo Cristiano, o sea, acá no hay animales todo el tiempo, no es llegar y que de repente si tienes una falla puedas hacer acciones de repente tan inmediatas, ¿ya? Sobre todo con una falla como tan grande que era la que ocurrió acá en la planta de tratamiento. Entonces, frente a todo esto, que es como una gran bola de nieve, ¿cierto? Yo creo que fallamos todos y finalmente nadie salió beneficiado, o sea, aquí perdió la empresa mucho, perdió la comunidad mucho, porque finalmente, y como país también en términos de poder haber crecido más en ese sentido. Pero también hay un montón de lecciones de ahí para adelante y yo creo que ese es el salto, ¿cierto?, que también da la industria en mejora,
en empezar a mirar más afuera, también el Estado, ¿cierto? En decir, oye, aquí hay que, este es un punto que no puede quedar como quedó, por ejemplo, en esa RCA en un minuto, una RCA muy antigua, que había estado un montón de tiempo sin construirse, por ejemplo. Entonces, hay hartas lecciones de aprendizaje que yo creo que ya han sido sistematizados, que están en el ADN ya de las distintas, de los distintos segmentos que conforman finalmente un país. O sea, yo creo que al final esto lo construimos todos. Si no nos ponemos, y la vida es así, en todo sentido. Entonces, cada uno con su expertise y todos comunicándonos de mejor manera, las cosas pueden funcionar. Yo creo que esa es una gran lección que tenemos que tomar para adelante. Todo se construye y miremos en ese sentido también cómo va pasando en los países que yo decía, como es Holanda, que me gusta mucho. Hay mucho de relación de público-privado con la comunidad porque es la única manera de poder avanzar. Acá hay que buscar como todos los intereses. Muchas gracias, Daniela. Hay una pregunta súper específica para Cristian y que fue lo que abordó en su presentación. David Muñoz pregunta, ¿qué es una nariz electrónica, Cristian? Sí. Yo cuando la primera vez que escuché nariz electrónica también me hice la misma pregunta, ¿no? Uno la tiende a asociar con una nariz humana, pero la verdad que se le dice nariz electrónica, pero son sensores especializados en medir un tipo de gas. Entonces uno puede medir cloro, H2S, amoníaco, metilmercaptano y los COFs, que son los compuestos orgánicos volátiles. O sea, hay miles de cosas que se pueden medir. Existen sensores para cada uno de estos tipos de gases especializados en reconocerlo. Entonces esos sensores se pueden instalar varios en un mismo equipo y se instalan en terreno en distintas ubicaciones al aire libre. Y entonces a medida que el aire fluye por la planta o por la empresa que esté instalando estos equipos, detecta cada sensor la concentración de gas que está pasando por el aire y eso se reporta en tiempo real a este tablero de monitoreo que tiene el cliente. Entonces, el problema que hay en la industria de los olores es que concentración de olor, por más de que esto suene extraño, no equivale a un olor físico real. Hay muchas reacciones químicas que pasan entre mezclar A con B y por ende no es un dato exacto que diga si yo tengo esta cantidad de concentración voy a tener este mal olor o este otro. Lo único que es un proxy, entonces permite a las empresas tener una idea de qué podría ser el daño o el impacto durante en base a este proxy que me da el medir en tiempo real mis concentraciones de gases. No sé si eso explica bien la respuesta a la pregunta que me hacen. Perfecto. Veamos si a David le satisfajo esa respuesta. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos con una pregunta para Fabiola. Acá la encontré. Es de Claudia Pablaza, Fabiola, y ella pregunta, respecto a la biofiltración avanzada, ¿qué microorganismos son los que están en el soporte orgánico? ¿Qué nutrientes utilizan y cuál es el tipo de inoculación utilizada? Qué buena pregunta, Claudia. Bueno, no es solamente un tipo de microorganismo respecto a esos, son consorcios bacterianos, ¿ya? Que son especialistas en tratar diferentes tipos de compuestos. Por ejemplo, para plantas de tratamiento de aguas servidas son bacterias que son más específicas para tratamiento de compuestos más nitrogenados. En fin, dependerá de cuál es el gas o los gases orgánicos de dónde provengan, ¿ya? Pero son consorcios bacterianos, no es una sola bacteria ni nada, son un grupo de microorganismos que permiten esta depuración. Los nutrientes son los básicos que utilizan todos los microorganismos, carbono, nitrógeno, potasio, pero es un nutriente que es una mezcla de estos compuestos, ¿ya? Sí. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Dame un segundito para buscarla. Preguntaba ella, dame un segundo. Ya, acá está. ¿Qué nutrientes utilizan y cuál es el tipo de inoculación utilizada?
Ya, bueno, son lo que decía, hablaba de estos consorcios bacterianos, que esta inoculación se puede hacer previa cuando sale de fábrica, pero el inóculo puede estar hasta 2 semanas sin tener el nutriente de los gases, porque uno de los nutrientes que utilizan los microorganismos son además los compuestos que vienen en los gases, ¿ya? Pero si no es posible instalar el medio pronto, se puede inocular en el sitio. Ya se inocula, bueno, estas bacterias normalmente vienen en líquidos o en polvo y se hace una inoculación ya una vez instalado. Es verdad que estas tecnologías en Chile no tenemos implementadas, pero como es una tecnología bastante innovadora para Chile, toma algún tiempo para poder implementarla. Entonces, esto esperamos poder instalar nuestro primer sistema pronto para poder mostrarlo. Espero haber respondido la pregunta de Claudia. Muchas gracias, Fabiola. Tenemos una pregunta para Daniela Álvarez, desde Renata González. Ella pregunta cómo la asociación, o si tiene una estrategia la asociación para fortalecer la relación entre empresas y comunidades. Cómo están resolviendo ustedes las quejas o los problemas que pueden tener con este tipo de plantas, con su asociado. Daniela. Sí, mira, nosotros a partir, como decía por ahí, el tema de Freirina y todo, la misma asociación empezó a trabajar y a ver el tema de relación con la comunidad como algo más dentro del capítulo de lo que es la sostenibilidad. Este camino de la sostenibilidad ha sido como para todo Chile, un camino que se ha hecho paso a paso. O sea, tenemos que pensar que recién en el año 95 Chile tuvo una ley de bases del medio ambiente. Recién en el año 2000 tuvimos la primera norma que reguló las descargas a curso de agua superficial. Yo cuando hago clase en la universidad, de repente les digo a los chiquillos que son harto más jóvenes, ustedes no saben de esto, pero yo soy rancagüina toda la vida, iba al lago Rapel de vacaciones, y que es un embalse, ¿cierto? Y todos los desechos iban era lo tradicional, y entonces hemos ido avanzando paulatinamente, y del año 2000 no es tanto, son 20 años, o sea, yo no considero que sea mucho, pero en el fondo este concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando, y hoy en día la sostenibilidad es algo súper holístico que tiene muchos temas metidos e incorporados, y uno de ellos importantísimo es todo el tema social y el de relacionamiento comunitario. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos varios trabajos con empresas que se dedican a ese tema y generamos una guía de relacionamiento comunitario para nuestras empresas, hicimos capacitaciones y tenemos hoy en día un estándar de sostenibilidad que está a punto de salir, ¿ya? Y ese estándar de sostenibilidad va a estar disponible para todos nuestros asociados y para toda la gente no necesariamente asociada, para todas las empresas productoras de cerdo. Somos el tercer sector piloto junto con la leche y junto con las aves. Es un programa que va a lanzar prontamente el Ministerio de Agricultura y donde vamos a mejorar también aún más o fortalecer aún más esos aspectos con mucho más capacitaciones, con mucho más para nuestros productores, ¿cierto? Pero también hacia el público en general, para que vayan conociendo de cómo se van produciendo estos procesos, más información, ¿cierto? Y con data dura. Estamos generando indicadores en este estándar de sostenibilidad que van a ser súper importantes y transparentes, ¿cierto? Pueden estar a través de una plataforma, vamos a entregar informes y reportes constantemente, porque lo que se quiere acá también es demostrar al mundo, ¿cierto?, de que Chile produce de manera sostenible. ¿Por qué? Porque Chile tiene compromisos con lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible, y este estándar está limpiando todos esos objetivos de desarrollo sostenible con lo que es la sostenibilidad de cada uno de estos sectores productivos, ¿ya? Así que es un proyecto súper entretenido que me tiene a mí bien ahí como abocada a sacarlo adelante, pero que sabemos que les va a dar también a ustedes como público en general, ¿cierto?, como comunidad, mucho más claridad de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos avanzando en cada uno de estos puntos de la sostenibilidad. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Vamos con ya la última ronda de preguntas. Esta es para Jessica Salas, de Rodrigo Agüero, jefe de Medio Ambiente de CMPC Planta Santa Fe.
Y Rodrigo pregunta, Jessica, si el Ministerio tiene algún horizonte de tiempo para implementar esta norma de olores a otras industrias, como la celulosa, precisamente. Sí, ayer también nos preguntaron algo, tuvimos una interacción también parecida y nos preguntaron también sobre la celulosa. Me parece que no respondí el cuándo, pero sí dije que está priorizado dentro del programa del 2020-2021. Entonces nosotros debiésemos comenzar prontamente, esperamos el último trimestre de este año con la revisión de la norma de emisión de celulosas. Perfecto. Y vamos a hacer otra pregunta más a Jessica porque ya vamos a terminar con esta ronda. Jessica, esta es una pregunta de Patricio Walker. Patricio es profesor de la Universidad Católica y él pregunta si el contenido del anteproyecto de norma de olores se basa en lo establecido en algún país de Europa en especial. Pregunta si hay alguna adaptación a las particularidades del territorio local, por ejemplo, sector urbano o rural, y finalmente, ¿por qué la regulación sería solo para la industria porcina y no otras? Bueno, eso ya lo respondiste, Jessica, pero si le Sí, puedes tiene muchas responder preguntas. sí, que se basa más o menos el contenido en una norma europea y si es que hay una adaptación a las particularidades del territorio local. Eso es como Sí, lo que puedo a entender. ver, no es que la norma se base en una norma europea, porque precisamente durante la presentación yo expliqué que nosotros tenemos particularidades que hacen que sea difícil que nosotros podamos homologar una norma tal cual como hay en la Comunidad Europea. Dentro de esas particularidades también está que nosotros no tenemos una definición del sector urbano y rural tan clara como existe en Europa. También he explicado un poco y me gustaría repetir a lo mejor eso. Nosotros hemos hecho evaluaciones con respecto al impacto de las emisiones de los planteles porcinos, modelaciones a través de CALPAS, y hemos detectado que al aplicar la regulación no existiría impacto en zonas urbanas. Por lo tanto, las zonas rurales son las que se ven más impactadas y también coincide con que las emisiones son de fuentes de tipo difusa, por lo tanto, la emisión generalmente está más cercana a la zona donde se encuentran emplazados estos establecimientos. Por lo tanto, esa es una de las justificaciones técnicas que tiene que ver con respecto a el por qué no hay una diferenciación de urbano y rural. Y lo otro tiene que ver con el ordenamiento territorial. Además, esto de que si nos basamos en la norma europea, sí, revisamos muchas normativas europeas y lo que rescatamos es esto de la modelación, de utilizar una normativa para la toma de muestras y análisis de muestras, que precisamente está homologada a partir de una norma europea. Pero tiene otras variantes y tiene que ver con que nuestro país, por ejemplo, tiene brechas muy distintas entre un plantel y otro plantel. Por lo tanto, esto de las variables operacionales en Europa no existe. Pero nosotros sí necesitamos que haya un mínimo estándar, un piso. Por lo tanto, hay que tener esta visión de las variables operacionales. Y también esto del límite de reducción que va aplicado a una fuente en específico, tiene que ver con eso, con el poder poner pisos o estándares mínimos de funcionamiento a través de estos límites. Perfecto, muchas gracias, Jessica. De verdad nos están llegando hasta este minuto nos están llegando muchas preguntas. Lamentablemente por tiempo no vamos a poder responderlas todas, pero vamos a hacer las últimas preguntas a los expositores. Es el turno para Cristian, de Claudio Pérez, y Claudio pregunta a Cristian, ¿cuál es la incertidumbre con la que trabaja el Smart Plum? ¿Han verificado con mediciones los resultados del modelo? Es una buena pregunta. A ver, me tengo que explayar un poquito para poder responder esta pregunta que es bastante Sí, más adelante. técnica. Pero el software se basa en un modelo que se llama CalPUF. El CalPUF lo que hace es una cosa que se desarrolló en Estados Unidos, que está aprobada ya, y que realmente lo que hace es explicar un puff de mal olor, porque se emite en un lugar, cómo se mueve y cómo se diluye en base a el avance con la meteorología. Entonces, el software no es que lo inventamos nosotros, sino que es algo que ya viene probado de afuera. Lo que es importante es poder tener un buen input. Un buen input sería una buena base meteorológica, porque como digo, este puff se mueve con la meteorología. Si la meteorología es mala, entonces el pronóstico va a ser malo. Una buena fuente de emisión. Si yo también hago un mal estudio de cuál es la emisión real de la planta, por definición,
el impacto, el pronóstico va a estar mal hecho. Por eso es que para nosotros es clave resaltar de que el estudio del diagnóstico es una de las partes más esenciales. Y luego la topografía. Estos inputs entran a este software que ya, como dije, está aprobado y hace este pronóstico. Ahora, ¿qué hemos hecho internamente para probarlo? Por ejemplo, algunas cosas, dos cosas que quiero nombrar rápido porque da para mucho más, pero hemos comprobado que donde está instalado esto, al recibir quejas de la comunidad, siempre hemos detectado de que nuestro software estuvo alarmando que hubo un umbral superior que ya es detectable y genera molestias en la comunidad. O sea, eso es la prueba más evidente, que la comunidad cada vez que levanta un mal olor, el software, cuando uno revisa la data histórica, coincida, eso es una buena validación. Y la segunda validación que hemos hecho es que así como está este software de la Smart Plum, también como Jessica mencionaba antes, existe el software de diagnóstico, que también son internacionales, bastante probados, que operan base a CalPUF, y lo que hicimos es someter bajo los mismos inputs al software internacional y al nuestro para ver cuál era la diferencia en el impacto, qué tan diferentes eran las plumas. Y la verdad que se hizo un fine tuning que es muy, muy extenso, de modo de que realmente nuestro software estuviera en línea con software que hoy día son reconocidos a nivel mundial. Así que esas son las validaciones, pero la validación más importante es que cuando la gente levanta un levantamiento por una molestia, que nuestras narices electrónicas que detectan gases que son proxy y nuestro software coincida con la realidad, eso es muy importante y eso es lo que hemos hecho con todos nuestros clientes. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Bueno, Fabiola, tengo una pregunta, dice, de Sandra Vidal, perdón. Fabiola, ¿cuál es la fuente de la información de la tabla de comparación tecnológica? En específico lo referente a eficacia. Esta tabla viene de las experiencias de sistemas que hemos instalado nosotros mismos y bueno, referencias bibliográficas, en general viene de ahí. No. Y tengo una pregunta de Juan Lerú, también para Fabiola, dice, quería saber si los biofiltros generan residuos y qué se hace con el agua usada, ¿es un residuo? Pregunta Juan. Ya. En general no generan residuos. Lo único que genera es un lixiviado, que es una cantidad muy pequeña, que tiene un pH neutro, que eso se puede descartar directamente o devolver a la planta de tratamiento sin problema. O sea, no es un residuo que sea ni peligroso, ni que genere una degradación compleja. eh, no necesita mayor tipo de mucho tratamiento. Y el medio, cuando se tiene que disponer, se puede disponer como un residuo sólido tradicional, un residuo urbano, sin problema. No tiene ninguna característica de toxicidad ni nada. Y como es cada 10 años, no es muy complejo el tema. Así es que esos son solamente los dos residuos que pudiesen generarse. ¿Ah? Perfecto. Espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Fabiola. Sabe que nos pilló el tiempo, nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero tenemos que abandonar la plataforma porque se vienen más actividades, así que le agradecemos antes de finalizar. Nosotros habíamos prometido que íbamos a regalar un libro, se hizo un sorteo entre los participantes, entre los más de 160 personas que se conectaron a la transmisión y el ganador es don David Muñoz, así que ahí lo contactaremos por interno para que le entreguemos su libro de Chile Submarino, así que un aplauso para David, también participó con preguntas, así que eso fue un plus. Así que muchas gracias, pues yo quiero dar unas palabras de cierre, más que nada desde Codex Verde, de nuestro equipo. Esperamos que con este webinar hayan podido disfrutar y aprendido sobre la implicancia que tiene la gestión de olores en el país. Asimismo, anhelamos que las próximas normas de emisión de olores y las tecnologías que se dispongan para la mitigación de este contaminante eviten nuevos conflictos socioambientales, como ya los conocidos, el caso más emblemático en Freirina, en Tiltil, entre otras localidades. Agradecemos nuevamente de verdad a la universidad, a la Dirección de Vinculación con el Medio, a la Facultad de Ingeniería y Negocios de UTLA
por hacer posible este evento. También no dejo de nombrar a los técnicos que nos apoyan con respecto al tema del webinar, y un especial saludo para los expositores. De verdad estuvieron muy interesantes. Les vamos a pedir las presentaciones porque nos están pidiendo ahí, el público nos está pidiendo que si podemos compartir, así que se las voy a pedir. Y la próxima semana este webinar va a estar disponible en YouTube, en nuestra cuenta, así que ahí para si se lo comparten a la gente que no tuvo la oportunidad de conectarse. Y eso, no sé si alguien más tiene algún comentario que decir de cierre. Jessica, Fabiola, Cristian, Daniela. No, No, solamente iba a levantar. Jessica. También agradecerle a ustedes por la oportunidad, ya lo habíamos dicho al principio, y hacer un llamado, seguir haciendo este llamado a participar de la consulta pública. Esperamos que a partir del 15 de septiembre ya podamos empezar a comenzar con las actividades de difusión de la consulta pública, y a todos los interesados y a todos los que tengan información que sea un aporte para este anteproyecto, que la hagan llegar. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Fabiola, no sé si tiene algo. Sí, bueno, agradecer la oportunidad, agradecer todas las preguntas y el interés por la tecnología y lo que se presentó. Comentarles que, bueno, tenemos la posibilidad de ampliar cualquier consulta que tengan, si les interesa, y muchas gracias a ustedes por toda la organización, a la universidad, como ya lo había dicho en un principio, que es una instancia, estas son instancias muy interesantes para poder dar a conocer cosas nuevas, y además de conocer a los actores que están participando. Eso es un punto súper importante y súper relevante. Así es que muchas gracias por todo. Gracias, Fabiola. Cristian, no sé si tiene algunas palabras para. Bueno, la verdad que ya han dicho casi de todo, pero agradecer a los oyentes por la invitación. La verdad que es un honor poder ser parte como dijo Fabiola, de que estén los actores, ¿no? El gobierno por un lado, como entidad pública, sector privado, las empresas proveedoras de servicios, pero yo creo que lo más importante es que al existir estos espacios, la comunidad, que la verdad se entera de lo que se está haciendo por mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, de que estamos todos alineados, todos con un mismo fin, que es mejorar la calidad de vida y disminuir nuestro impacto en el medio ambiente. Así que yo creo que esto permite que las comunidades estén más contentas, más tranquilas, de que aquí a unos años más, la verdad que queremos estar en un lugar distinto. Así que gracias nuevamente. Muchas gracias, Daniela, para cerrar. yo mismo agradecer, la verdad que sí, ya se dijo todo. Estamos súper en línea, queremos avanzar en sostenibilidad y que la gente reconozca esos avances. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, miremos a la cámara. Yo sé que sacamos una foto al principio, pero para cerrar, así que 1, 2. Ya, muchas gracias, de verdad. Tenemos hasta este momento tenemos más de 100 participantes, aún no se han ido, pese a las casi 2 horas que llevamos de webinar, así que muy agradecido, David. Pronto te va a llegar el libro para que lo disfrutes, así que muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias a Outla nuevamente y a todos los profesionales y técnicos que trabajan en la universidad. Hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito. Bueno.